Viví el otoño 2022 con nosotros. Otoño 2022 con nosotros. GDS Radio Mar del Plata. Un otoño diferente, un otoño imperdible. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Otoño en la radio. La información más confiable y objetiva. Las noticias más importantes a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos. Estas son las noticias del Flash Informativo. Aquí y ahora. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Nacionales. Marcha Federal, movimientos sociales preparan una masiva movilización por trabajo y aumento de salarios. Desde distintos puntos de la Argentina marcharán bajo la exigencia de empleo genuino, aumento salarial de emergencia y la apertura de las altas en los planes sociales. Eduardo Beliboni, uno de los organizadores de la acción de lucha, detalló que la movilización se inicia hoy martes 10 desde La Quiaca y Ushuaia, para confluir con más de un centenar de manifestantes en Plaza de Mayo. Internacionales. Estados Unidos reducirá los costos de Internet para 48 millones de hogares de bajos ingresos. El gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo con 20 empresas proveedoras de servicios como parte de su plan de infraestructura. Habrá amplios descuentos mensuales regulados según el dinero que ganan mensualmente. Deportes. Brasil fue el máximo ganador de los Juegos Suramericanos. La delegación verde-amarela lideró el medallero con un total de 147 preseas en Rosario 2022. En segundo lugar apareció Colombia, con 93 medallas, gracias a conseguir 35 de oro, 32 de plata y 26 de bronce. En tercer lugar, Argentina, que a pesar de conseguir más medallas que la delegación cafetera, consiguió 31 preseas de oro, 28 de plata y 54 de bronce. Espectáculos. Para ver en casa, el abogado de Lincoln. Mickey Haller es un abogado idealista que dirige su práctica desde la parte trasera de su Lincoln Town Car, asumiendo casos grandes y pequeños en Los Ángeles. La serie es interpretada por Manuel García Rulfo y la primera temporada contará con 10 episodios. Es una producción para los amantes de las ficciones legales, llenas de tribunales y los juicios. El abogado de Lincoln estrena el 13 de mayo. Hasta aquí te informamos con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Todo lo que necesitas saber a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos, te lo contamos aquí. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Flash de noticias. En instantes regresamos. Estamos en todos lados. También en las redes. Otoño 2022. Instagram, @GDS Radio Mundial. YouTube, @GDS Radio Mundial. Facebook, @gdsradio.com.ar. Twitter, @GDS-radio. Compartimos. Seguimos. El otoño 2022. También en las redes. GDS Radio Mar del Plata. Comienza en GDS, la radio que nos une. Otra noche de misterios. Mitos. Historia. Leyendas. Y más. Todo desde A las Puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginario. Desde Mar del Plata, GDS Radio, los saluda Guillermo San Martino
y le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Matos. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, compañero de viaje, una noche más. Una noche más. ¿Qué programón el de la semana pasada? ¿Qué repercusiones tuvo la charla con Miguel Vicente, ese recorrido que hicimos por la radiofonía argentina, por la imaginación que nos proponía y nos propone la radio? Y además agradecerle a Miguel la gentileza de haber hablado con tanta apertura, ¿no? No todo el mundo hace eso, Y cómo se fueron entrelazando, ¿no? Historias, porque siempre hay algún que otro tema hablado, pero después la charla surge como ustedes la escuchan, ¿no? Como si nos encontrábamos Carlos, quien les habla, y Miguel Vicente, y cómo se fue entrelazando entre personajes de la radio, vínculos con Mar del Plata, el sur y los diferentes lugares que yo tampoco sabía, todo el recorrido de Miguel. Conocí una parte, pero como bien vos dijiste, se abrió la charla de tal manera que hablamos desde los inicios de la radio hasta la actualidad. Sí, y bueno, y en realidad tuvimos que cerrar la entrevista porque si no iba a empezar la liebre en cualquier momento, sí. Porque se iba haciendo muy, muy extensa y muy entretenida la conversación. Y vamos a contar algo. Normalmente antes de hacer una entrevista charlábamos con Guillermo, obviamente, como se hace siempre en cualquier trabajo de producción, pero la charla con Miguel fue algo que simplemente Guillermo hizo el contacto y se dio así, con total espontaneidad, y fue sinceramente tener un pedazo de historia enorme. Aparte que Miguel es porque vos podés ser un profesional, ¿no? Como sos vos, como soy yo, y de pronto Miguel le pone ese plus de pasión, ¿no? También por el amor al micrófono. Miguel Exacto. Viene de una generación en la cual la radio no es como la conocemos hoy en día, pero también se adaptó, porque para mí es un placer que esté trabajando acá en GDS, es un orgullo, porque él ha pasado por tantos medios y vuelca toda su experiencia en las notas que realiza a través ahora de GDS, porque es uno de los micrófonos actuales. Y hay algo que, Carlos, a ver si coincidís conmigo, ¿no? La radio, como la actuación, es algo que uno no se jubila, ¿no? Viste que hay muchas cosas que te tenés que jubilar o te jubilan, pero en el arte no, en esto es como que uno querría seguir siempre. Y además, creo que la palabra sería esta. Estoy tratando de buscar un adjetivo, pero es una persona muy, muy generosa en sus vivencias. Fue una entrevista sin mezquindades, no se guardó absolutamente nada, y de hecho, bueno, lo comprometimos para más adelante, para seguir, para continuar con estas historias de radio. Nos quedó muchísimo en el tintero, y ya le decimos a los oyentes que vamos a continuar. Y sabés que vamos a sumar a otra protagonista, una dama, que trabajó para este segundo encuentro próximamente en la recordada LU9, la radio del puente, o la casa del puente, ¿no? En la que es sobre el arroyo. Casa del puente, desde la casa del puente, un puente hasta su casa, decía aquella LU9 que transmitía desde ahí, desde la casa sobre el arroyo. La casa sobre el arroyo, la vamos a... Porque a mí me genera una curiosidad cada vez que voy a la casa sobre el arroyo. ¿Podés adelantar de quién se trata? ¿Podés adelantar de quién se trata? Sí, Susana Martínez Díaz, es su nombre y apellido, y cuando me contó que trabajó en la casa sobre el arroyo, en la LU9, a mí cuando yo voy a la casa sobre el arroyo, lo que hoy en día se puede ver entre ruinas y que siempre hay promesas. Se incendió esa casa, fue terrible. Pero hay promesas que la van a dejar igual. Pero mientras tanto, en la imaginación, yo sabés que, Carlos, me cuesta imaginármela como radio. Sí me la imagino como dónde estaba el piano, dónde esto, el otro, pero como radio me cuesta bastante. Así que a veces... que yo la conocí como radio. Yo era niño cuando el 9 transmitía, claro, estamos hablando de años 75, 76, ¿no?
vos todavía no habías nacido. No entremos en ese tema que ya lo tocamos cuando hablamos. Entraste vos solo, yo me sorprende las historias, pero bueno. Y como cuando hablamos de Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Fuimos con la escuela 504, con la escuela para personas ciegas y disminuidas visuales, fuimos a conocer la Casa del Puente. Claro, éramos todos muy radieros, muy radiales y muy radieros. Y así que sí, recorrimos en ese momento la Casa del Puente cuando la llamada Casa del Puente, cuando era radio. Y a ver, bueno, estaba Zanoli. No, espera. Quien estaba con un programa que se llamaba La Gallina Verde, La Gallina Verde, Jorge Dimitriadis. Lo tuve de profesor a Jorge. El gordo sí. Dimitriadis, un tipazo realmente, ha sido uno de los primeros lectores voluntarios de la biblioteca también. Y fue voz de la municipalidad, ¿no? Por mucho tiempo en los actos, puede ser. Él es, pues yo me lo confundo con otro profesor. Él, ¿no? No, sí, fue voz de la municipalidad. Mirá, te diría que fue voz de la municipalidad. Hasta su muerte, me parece. ¿Cómo? Hasta la muerte, me parece que hasta último momento, porque en la época que lo teníamos como profesor, ¿viste esas personas que no asociás, que lo hablamos con Miguel la semana pasada, la cara con la voz? Yo lo conocía, fue muy gracioso, porque él era era un profesor, ¿viste esos profesores? Ya era un hombre entrado en edad, pero viste, parco, pero que aprendías de él, viste, pero parco era de pocas palabras, para como nosotros adolescentes, y él venía, viste, con esa voz profunda, viste, y tenía, recuerdo, como un dejo especial en la voz. Y un día, acto de 9 de julio, escucho, viste, la voz y claro, y me quedo así, digo, qué buena voz, y pienso, porque él era muy humilde, en parte era humilde, con nosotros no nos decía, porque para nosotros hubiera sido algo importante. Y cuando escucho, digo, pero esta no es la voz. Ahí asocié, es como que la voz con la cara actual en ese momento que yo la conocía, claro. Y digo, entonces me voy hacia el palco y ahí lo veo. Entonces ahí lo viste Jorge. A la clase siguiente le digo, Jorge no lo tuteaba para nada, no sé cómo lo llamaba, profesor, pero ¿usted es la voz de la municipalidad? Sí, dice, ya hace un tiempo. Y era la voz de la municipalidad, estaba en la falla valenciana, después era como que ya lo había asociado la voz, y una persona que, mira vos, no lo escuché en la radio, ¿no? Pero sí en los actos en ese momento, y como profesor. Bueno, en la época, te cuento, año 75, un programa que iba a la mañana que se llamaba La Gallina Verde, que había otro programa de Radio Continental con el mismo nombre, que conectaban en duplex. Bueno, y la voz de Jorge era muy característica, y sí, fue la voz de la municipalidad, me acuerdo, en la primera intendencia de Roy, creo que, de Don Ángel Roy, creo que empezó a ser la voz, es lo que yo recuerdo, por ahí fue antes también, pero yo tengo presente ese momento. También fue el creador de los premios Hipocampo del Club de Leones, él estaba en el Club de Leones Mar del Plata Norte, y tenía un proyecto para montar una radio en la sede de la Biblioteca Parlante, en la Plaza Peralta Ramos, Brown y 14 de julio, proyecto que lamentablemente no se pudo concretar, porque bueno, Jorge se nos fue, pero era muy amigo de la biblioteca, muy amigo de toda nuestra comunidad, un tipo muy solidario, realmente un tipo muy solidario. Y como vos decís, era parco, pero cuando te abría las puertas de su amistad, ya no era tan parco. Siempre fue cálido, ¿no? Sí. Pero ahí ya podías entrar en otros terrenos, y además era alguien que conocía muchísimo la historia de Mar del Plata. Sí. Pero había profundizado tanto la historia de Mar del Plata que inclusive él ponía en discusión la fecha de la fundación de Mar del Plata. Él decía que no era el 10 de febrero de 1874, pero bueno, voy a buscar algunas cosas que tengo grabadas de Jorge, vamos a hablar de eso también. Habría que pasarlo. ¿Sabés qué, Carlos? Me parece que no sé si fue... Porque realmente creo que vale la pena recordar a Jorge Dimitriadis
y a otros como Julio Ranel. Hay mucha gente querida en la radio. Con respecto a eso, Carlos, yo no sé si en vida o un libro post-mortem, había un libro sobre la historia de Mar del Plata que él escribió, que acá lo habían comentado en uno de los programas, Tu Historia en la Historia, recuerdo, y que yo no lo sabía hasta ese momento, y después él presentó su libro en el Consejo Deliberante poco antes de fallecer. Creo que falleció en el 2014. Sí. Si mal no recuerdo. Y me acuerdo que él me había invitado a la presentación ahí al Consejo Deliberante. Era alguien que realmente... El Parque y sus secretos, acá lo encontré, mira, El Parque y sus secretos, de Jorge Ignacio Dimitriades. Sí. Y fue en el 2012, acá, bueno, tengo el dato acá de que me ayuda, ¿no? El libro fue en el 2012. Sí, el libro fue en el 2012 y... yo creo que él falleció, te digo, un año y medio después de la presentación del libro. Pero era realmente la historia viviente de Mar del Plata también, Hablar con él como con Jorge Cova, con el arquitecto Cova, son esos placeres que nos hemos dado. Mario Trucco también, ¿no? Otro historiador y relacionado con los medios. No, Mario Trucco increíble. Vos sabés que Mario Trucco, a su vez, él fue a hacer la rehabilitación a Humasdeca. Y sí, no, impresionante, y siempre contaba historias del periodismo marplatense. Contaba cuando él trabajaba en el diario La Mañana, anécdotas, bueno, algunas no las podemos contar porque, bueno, son cosas que Mario las ha compartido así, en algún almuerzo, alguna cosa, cosas muy graciosas. Se podrían contar, pero tendríamos que tener el permiso de las personas implicadas. No es nada grave, simplemente que uno por cuestiones de decoro, por ahí preferiría preguntarle a algunas de las personas a las que Mario hace mención. Pero sí, una persona de una trayectoria en el periodismo marplatense increíble. Bueno, vamos a continuar. Y Carlos, quiere decir que de un viaje terrenal, pero dentro de Magonia, pues nos llevaron las ondas del éter. Hoy nos vamos a volver a un viaje a través de una nave espacial, no sé, ¿dónde vamos? No, en realidad vamos a ir a Rosario, vamos a hablar con Lorena Ciarrata del Café Ufológico Rosario, que hace varios programas que no la tenemos. Ella estuvo en un encuentro que se hizo en Villa María, Córdoba, el 22 y el 23 de abril. Ella nos va a hablar de ese encuentro. Fue un encuentro sobre experiencias OVNI, porque nos estaba faltando el programa ufológico del mes de mayo. En este mes no hemos tocado hasta ahora la cuestión ufológica que hace también al programa, a lo imaginal. Y bueno, la tuvimos ahí a Lorena como cronista, nos va a compartir sus vivencias y qué fue lo que más le impresionó, más le impactó de ese encuentro. Así que en este programa vamos a escuchar a Lorena. En otros programas vamos a compartir algunos fragmentos de las conferencias que se dictaron en Villa María, Córdoba, los días 22 y 23 de abril. Así que bueno, a las amigas y a los amigos que querían que tocáramos nuevamente el tema OVNI, acá hoy lo tenemos de nuevo, y vamos a volver con alguna otra temática también relacionada. También nos estuvieron pidiendo nos pidieron que volviéramos sobre la cuestión de los ángeles. Bueno, tenemos acá 2 entrevistas entiendo que va a ser para el mes de junio, y sobre también el mundo feérico. Pero bueno, ahora vamos con Lorena Ciarrata, que siempre manda saludos para todos los oyentes de Mar del Plata, que esperamos tenerla por acá algunos de estos días, que no pase mucho tiempo. Y bueno, a la vuelta de la entrevista vamos a dar un poquito más de información y ya nos despediremos entonces para el próximo viaje a la frontera de lo imaginal. Lo que sí les decimos, Guille, que a los oyentes que en cuanto a estos temas de los que estuvimos hablando
y que hicimos un pequeño punteo ahora, y que quieran que profundicemos acerca de las ciencias sagradas, acerca de los mitos, siempre que hablamos de la cuestión ufológica la tomamos como un mito contemporáneo. Ese es el marco en el que nos movemos. Formulen sus pedidos. Intentaremos durante el mes de junio que a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera del imaginar, sean programas a la carta. A ver si en el mes de junio muy bien. Podemos armar algo así. A la carta, cuatro menúes diferentes vamos a tener. 4 menúes diferentes, pero obviamente propuestos y solicitados por los oyentes. ¿Sabés, Carlos, que yo te había contado de una película que era La Presencia, una película de hace meses, que se estrenó directamente en la plataforma Amazon Prime? Lo que he visto, y esto lo he aprendido de vos, de Lorena, de todos los invitados, ¿no? Que encaran el tema desde este lugar, una vuelta, ¿no? Yo no sé si esto es por los conflictos que hay o qué, pero otra vez, no, una vuelta a que hacía mucho que no veía ni series ni películas, largometrajes relacionados con los ovnis. Siempre eran las de los 80, 90 y 2000 por ahí, o cuando pensaban que venía el fin del mundo. Pero también es un punto para analizarlo próximamente, ¿no? ¿Por qué otra vez hay una vuelta desde el cine y desde estas propuestas de plataformas? Sí. Son como... ¿Por qué? Es algo espasmódico. Me estaba acordando del tema de los helicópteros que pusiste la última vez que tocamos el tema ovni. Un tema muy playero, un tema muy playero, relacionado con la radio también. Sí. Relacionado con la radio también. Sí. Pero es como vos decís, los temas estos van y vienen, y hay un regreso en las artes de la cuestión ufológica, sí, y también en lo bibliográfico. Ya hicimos la vez pasada una nota con Luis Pacheco acerca de la presentación de su libro, Los Mercaderes de la Fe, y hay otros libros más en danza. Vamos a ir también entrevistando a diferentes autores internacionales que están publicando en estos días. Sabés que, bueno, hablando de publicaciones, felicitamos a Luis por un grupo que, bueno, yo vi la invitación hace poco, pero me había invitado hace unos días. Sí. Y para la gente que me dice a mí, pero que me conoce más de chico, dice, Guillermo, pero ¿por qué dejaste de creer? Yo no le digo que es por culpa de Carlos Matos, sino le digo que yo sigo creyendo desde otro lugar ahora. Claro, pero como fenómeno cultural. Claro, desde otro lugar. Es la tremenda discusión, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero ¿existen o no? Y sí, culturalmente existen los ovnis como objetos culturales. Bueno, después empecemos a desmenuzar, que ya lo hicimos, pero sí, bueno, vamos a volver. Pero hay que volver porque porque son objetos culturales, sí, y siempre remarcamos esto. Respetamos mucho a la gente que dice haber afirmado visto tal o cual cosa, que afirma haber visto tal o cual cosa. Nosotros no abrimos juicio de valor, porque partimos de la base que nos movemos en una cultura en la que debe primar el principio de la buena fe. Entonces, si alguien dice que vio tal o cual cosa, bien, bárbaro, lo aceptamos. Ahora, nosotros también tenemos derecho a interpretar, a decodificar, a buscar qué pudo haber sido aquello que vio o que presumió ver. Bueno, de eso es de lo que se trata, como dijo como dijeron varios miembros del CIFO, Juan Acevedo, por ejemplo, que a él el fenómeno ovni le dio la posibilidad de estudiar un mito contemporáneo, un mito de información. Y eso es muy importante. Cuando hablamos de la mitología griega, hacemos historia, o podemos hacer alguna exégesis o interpretación acerca de esos mitos. Pero la realidad es que no sabemos cómo surgió todo el panteón de los dioses griegos. Nosotros no lo vimos, no estuvimos ahí mientras eso surgía, que seguramente llevó cientos y cientos de años. Pero en ese programa que hicimos con Juan Acevedo, que él siempre se denomina capillólogo, él decía, pude ver la génesis
de un mito, el mito de Capilla del Monte. Siempre aclaramos, mito en sentido antropológico, no estamos usando la palabra mito en sentido profano, como se dice, es un mito, por decir una mentira. No, estamos usando la palabra mito desde otro lugar. Pero bueno, vamos a la entrevista entonces con nuestra amiga Lorena Sierrata, titular y coordinadora del Café Ufológico Rosario, para que nos cuente qué fue lo que vivió en Villa María, qué pasó en Villa María los días 22 y 23 de abril, qué perspectivas hay en los futuros programas del Café Ufológico de Rosario, y bueno, algunas otras novedades que se las vamos a dejar en este momento a Lorena Sierrata para que ella nos cuente. Así que vamos a las vías de comunicación, Guille, y sí, de ahí pasamos a la entrevista. Así es, ya ahí veo a Santiago, a María Vanessa, a Gabriel Massa, a Marcela. Bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Y la línea de comunicación es, por un lado, mensajes a la radio. Si es la primera vez que nos estás escuchando, contanos ahí desde qué lugar nos estás escuchando. A través del WhatsApp, agendalo, más 54 223 4 24 66 46, y también en Facebook en GDS Radio Mar del Plata y Carlos Matos. Bienvenidos a un nuevo viaje. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal se traslada a Rosario para charlar nuevamente con Lorena Sierrata del Café Ufológico Rosario. Hace varios programas que no conversamos. Lorena, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola a toda la audiencia de las puertas de Magonia. Es verdad, hacía varios días que no conversábamos. ¿Cómo estás? Muy bien, estuviste por Villa María, así que vas a ser nuestra cronista de este encuentro, Experiencias OVNI, que se llevó el 22 y 23 pasados en Villa María, Córdoba, 22 y 23 de abril. Contanos qué es este encuentro, qué es lo que se hace habitualmente en Villa María y qué viviste vos estos días pasados. Estuvo muy lindo. Bueno, el tema es así. En Villa María hay un grupo que se llama Sirius, que está compuesto por 4 integrantes, de los cuales decidieron hacer un congreso el 22 y el 23 de abril, al que denominaron Experiencias OVNI. Y se dividió en 2 partes. El viernes estuvieron los chicos, los sanjuaninos de Posito, Guardianes del Cielo Cuyano, en el Aeroclub, donde hicieron un despliegue de su tecnología para observar el cielo. Fue muy interesante porque viste que uno a veces se pone a mirar el cielo y no tiene idea de lo que cruza, ve una luz y resulta que es un satélite o alguna estrella que días anteriores no se lo vio. Bueno, ellos lo que hicieron fue, con toda la tecnología que tiene, un grupo muy grande de más de 30 personas distribuidas en toda la Argentina. Sobre todo lo de ello es la tecnología, o sea, es la investigación basada en la tecnología. Entonces llevaron televisores de 50 pulgadas, llevaron pantallas con proyector y pusieron todo lo que son mapas satelitales, telescopios, monóculos, bueno, todo lo que te imagines que existe para poder observar el cielo, y de esa manera le enseñaban a las personas. Eso estuvo espectacular, porque los chicos, en realidad está alejado un poco de la ciudad, está más o menos a 8 o 9 kilómetros de lo que es el centro de Villa María, y esperaban más o menos 50 personas. Bueno, había más de 120 personas en el Aeroclub. Una experiencia tremenda, mucho frío, muchísimo frío, pero la verdad que la gente se quedó hasta último momento. Llegaron más o menos como a las 6 de la tarde y se quedaron casi hasta las 10 y pico de la noche. Eso fue el viernes. Bien, y en estas exposiciones,
¿qué mostraron? ¿Filmaciones, fotografías? ¿Explicaron qué parámetros utilizaban para determinar la falta justamente de determinación del objeto, las características? ¿Qué fue lo que explicaron? Claro, básicamente mostraron, primero compartieron lo que son las aplicaciones básicas que uno puede llegar a tener en el celular, como para poder entender o sea, qué es lo que está pasando en el cielo en ese momento, y también mostraron algunos videos donde han captado luces que no están dentro de ningún parámetro, o sea, anómalas, para decirlo básicamente, claro. Luces anómalas, claro. Donde no son de ningún satélite registrado. A ver, convengamos que el espacio aéreo es complejo, no siempre está surcado por todo lo que está en mapas, porque bueno, sabemos que existe también vuelos clandestinos, también hay vuelos clandestinos. Exacto, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente, a eso me refería. Entonces, bueno, ellos mostraron, y también mostraron algunas luces que tienen comportamientos realmente anómalos, que no lo puede hacer un avión, una avioneta, porque van de norte a sur, de sur a este, y bueno, van modificando el trayecto de una manera muy veloz. Eso no lo puede hacer ningún avión, y tampoco algún satélite, pero tampoco estamos hablando de nada extraterrestre. A ver, que quede claro, anómalo. Claro. Con eso es suficiente. No se sabe qué son, pero ellos tienen registro de esas luces. No encaja en nada conocido, en comportamientos conocidos, movimientos que puedan ser físicamente llevados adelante. Y bueno, eso fue durante el viernes. ¿Hubo alguna otra exposición ese viernes o se concentró básicamente en lo de la gente que hacía estas observaciones? No, el viernes se basó en la demostración que los chicos pudieron hacer. Incluso muchos de los que estaban también llevaron sus aparatos, como por ejemplo estaba el investigador de campo Checo Jaroslav, que él tiene también una tecnología de avanzada, pero realmente de avanzada, tiene drones y todo eso, y bueno, o sea, la gente se acercó a mirar todo lo que es un aparataje, porque de verdad, Carlos, son aparatos súper sensibles, carísimos, todos estos aparatos realmente son caros, pero enseñan muchísimo. Y bueno, y hubo todo ese despliegue, pero eso fue, el viernes estuvo basado en lo que es la tecnología. Bien. ¿Y el sábado qué pudo observarse? O sea, las personas que asistieron a esta jornada, ¿qué vieron el sábado o con qué menú de exposiciones contaron? Bueno, el sábado fue todo lo que es la oratoria, en donde estuvimos en el Centro Cultural Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. El evento del sábado comenzó a las 17 horas y culminó pasadita a las 10 de la noche. Fue extensísimo, a sala completa, 220 butacas, y habíamos varios que estábamos parados. Fue súper emocionante la cantidad de gente que había, y un detalle súper interesante fue que se congregó la mayor cantidad de investigadores en este evento, investigadores que entre sí hacía años que no se veían, gente que yo conozco pero que no lo había visto nunca personalmente, claro. Vinieron de montones de parte de la Argentina. La verdad que en ese sentido fue un evento, un reencuentro y un encuentro para aquellos que no nos conocíamos. Pero ahí contamos de la oratoria, que fue en 3 partes. Comenzamos con el investigador Freddy Alexis, el investigador chileno, investigador y escritor, donde fue vía Zoom.
a través de un Zoom que dirigió muy bien Carlitos Yurchú, el del canal Demonios, youtube.com/demonios. Después estuvo el piloto de la Fuerza Aérea ya retirado, Carlos Carvajal, del cual fue súper emocionante porque contó dos experiencias. Una fue lo que él vivió siendo piloto activo y cuando le tocó enfrentarse con situaciones en vuelo con lo no identificado, al cual no podía decir nada, porque si decía algo lo ponían en carpeta médica y no volaba nunca más. Sí, le costaba la carrera. Le costaba la carrera, él y su hermano, ambos pilotos en diferentes vuelos, y otros pilotos también contaba, no dio nombres ni nada, pero contaba cómo los pilotos se enfrentan continuamente a estos artefactos, que son súper cauto Carlos Carvajal, porque él nunca habló de extraterrestre, él nunca habló de seres de ningún otro lado, solo de aparatos anómalos, y cómo se tienen que quedar callados porque les cuesta la carrera literal. Claro. Les cuesta la carrera literal. Y también pudo compartir una experiencia que vivió en el año 72 junto a su esposa, a su hermano, a su papá y a su cuñada, con un Mrs. Time, del cual él no hace ninguna acotación, o sea, no hay un delirio en la exposición. Espera, pará, porque esto, no, paremos la pelota. ¿Él habló de un tiempo perdido ahí? ¿Qué? Sí. ¿Todo el grupo lo vivió? Todo el grupo. Él era jovencito, todavía estaba de novio con su esposa, año 72, él creo que dijo que se casó después en el 74, en el cual hubo un tiempo perdido de 30 minutos, o sea, ellos tienen noción de lo que le pasa durante 10 minutos, donde en la ruta Achepe, una ruta que va hacia La Rioja, sí, que es un lugar bastante desolado ir por esa ruta. Sí, totalmente, es muy árida esa ruta, yo la hice con mi papá cuando éramos chicos y es una ruta de la verdad que no es recomendable para nadie. Bueno, pero ellos tenían una casa de fin de semana cerca y tomaban ese camino habitualmente, en el cual una luz los enceguece, se les para el auto, no arranca, o sea, se detiene el auto y bueno, ellos recuerdan haber estado ahí 10 minutos, estaban armados, ellos ya pertenecían a la Fuerza Aérea, el papá también, el hermano también, pero bajan hasta con las armas, pero no accionan a nada. La cosa que su esposa, por motivos diversos que no ahondó en detalles Carlos con esa experiencia, se hizo una regresión y en esa regresión sale lo que vivieron, pero solo la regresión se la hizo solo su mujer. Los 4 que estaban en el auto, los 4 vivieron 4 situaciones diferentes. O sea, la misma situación, pero los 4 vivieron 4 situaciones diferentes. En el cual, en esa regresión, la esposa cuenta que ella sube a un aparato, que interactúa con seres diversos, y no más que eso. Lo que sí coincide con los 4 es que hubo media hora que no recuerdan qué pasó, porque el reloj después marca la diferencia. O sea, un missing time de media hora, y ellos recuerdan solamente 10 minutos de esa media hora. 10 minutos, o sea, de 40 minutos ellos recuerdan 10. O sea, de 40 minutos recuerdan 10. 30 minutos perdidos. Exacto. 30 minutos perdidos, al cual él por el momento no piensa hacer nada, ni quiere hacer nada con esto que le sucedió. Su cuñada hasta el día de hoy, te estamos hablando que ya son personas de más de 70 años. Sí, claro. Su cuñada hasta el día de hoy no puede hablar del tema, cada vez que recuerda, ya directamente no se toca el tema en la mesa familiar. Hace muchos años que contaba Carlos que no se toca el tema porque su cuñada le hace muy muy mal
entra como un estado de shock que no sabe por qué, pero entra como un estado de shock. Así que esa experiencia nos dejó a todos así con la boca abierta, cautivos, porque no queríamos escuchar más, y él contó todo lo que pudo contar, o sea, no se guardó nada, pero no inventó nada. Claro, fue tremenda. Claro, no fue tremenda. No recurrió a nada espectacular. Contó con sencillez lo que había vivido. Ahora, para ubicarnos un poquito en esto, Lorena, este Missing Time, ¿él lo vive antes de ser piloto o ya era piloto? Él ya era piloto, apenitas recibido, era muy jovencito, y después tiene experiencias con lo no identificado en vuelo. Posterior a esta experiencia en tierra. Claro. Sí, posterior a esta experiencia en tierra. Sí. Por eso fue, uno empieza a decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Te pasó esto primero y después tuviste los encuentros? ¿Hay algo que se pueda unir? Pero él, este señor, este ex piloto, él decía que yo no sé lo que pasó. No sé, y él no tiene por el momento interés de saber absolutamente nada. Quedó como algo que vivió y nada más. Claro. ¿Estas conferencias, por ejemplo, está registrada en video de alguna forma? Sí, primero lo que hizo Pablo, mi marido, yo llevé el trípode y puso desde la página del Café Ufológico Rosario, desde la fanpage, puso transmitir en directo y está todo subido, o sea, todo, están las 5 horas divididas en 2 partes, porque después que habla Carlos Carvajal, hicimos un pequeño break de 15 minutos, ahí lo cortamos y retomamos luego. Repetí la dirección de la fanpage, ya los oyentes la conocen, pero siempre se incorpora alguien, Lorena, para que pueda acceder al Café Ufológico. En Café Ufológico Rosario, en la fanpage del Café Ufológico Rosario, está todo entero, está el crudo, pero hay un canal que se llama Checo Jaroslav, así como suena, Checo con K, Jaroslav, que él hizo 3 videos y está el extracto limpio de lo que habló el piloto. Así que también lo pueden buscar, porque está bien nítido, con enfoques bien angulados y sin suciedad, porque nosotros lo que hicimos fue grabarlo en vivo y con todo lo que pasaba en el medio. Y en el canal de Checo Jaroslav está los extractos bien definidos, o sea, para que lo busquen y que lo escuchen. Y después de esta conferencia, obviamente, sí, te escucho, dale. Después Carlos estuvo contando algunos detalles más de esa experiencia, pero ya lo dejó para un núcleo muy íntimo, en donde él no lo expuso públicamente, precisamente para no hacer para que la gente no se sienta como inducida a un relato, con las apreciaciones que él puede tener de la situación. Claro, porque esas ya son conclusiones que él saca al respecto, ¿no? Claro, son conclusiones que él pudo sacar, que no son, como él dice, no son una cuestión que es así como él lo dice, es una conclusión basada en su experiencia, pero tiene más que ver de índole subjetivo. Claro, bien. ¿Y con qué continuamos entonces, Lorena, después de esta conferencia? Bueno, después de esta conferencia hubo un pequeño break donde estuvieron Néstor Berlanda, Diego Viegas y Rubén Gurú Morales exponiendo sus libros, porque tuvimos la suerte que el Centro Cultural nos permitió que estos 3 autores nos trajeran sus libros y se pudieran vender ahí. Tres amigos que además han pasado por acá por los micrófonos de las Puertas de Magonia y que van a seguir pasando, por supuesto.
Sí, una experiencia muy linda estar con ellos también. Bueno, en ese pequeño break ellos pudieron exhibir sus libros, venderlos, la gente súper emocionada, porque siempre digo lo mismo, una cosa es comprar un libro de alguien que vos admirás y otra cosa es muy diferente, es comprar un libro de alguien que vos admirás y lo tenés al lado y te lo está entregando. Claro, hablas con el autor. Sí, totalmente. Hablas con el autor, es emotivo, ese contacto que tenés. Yo siempre le digo a los chicos, la diferencia que es cuando vos vas, tenés esta interacción, no, nada, cambia un montón. La gente estaba súper feliz, porque para colmo que se creen que son inalcanzables, ¿viste? Porque sí, pasa en el mundillo eso. se creen que determinadas personas son... No, y bueno, eso estuvo muy bueno. Después que termina ese break y esa exposición de los muchachos, la parte cúlmine del evento fue mi presentación como coordinadora del Café Ufológico Rosario, una breve reseña de cómo nació y cuáles son un poco los objetivos y el principio de este espacio, para darle lugar a lo que fue el testimonio de Dionisio Yanca, que bueno, fue una parte muy emotiva. Sí, hay creo que una verdadera revolución ufológica provocada por el Café Ufológico Rosario desde el año pasado, y cada vez se va ampliando más, ¿no? El hecho de que gracias a esa entrevista que vos hiciste con Dionisio, hay gente que no conocía los sucesos, ahora los está conociendo, y creo que además esto permite, supongo que lo habrás conversado tanto con Diego como con Néstor, creo que permite revisar ese caso a la luz de otras metodologías también, ¿no? Sí, fue todo muy controversial. Pero no voy a lo controversial, voy al hecho de que no ese será el punto al que me refiero que el hecho de contar con un antropólogo transpersonal, por ejemplo, con un psiquiatra que además han trabajado en el tema de la ufología, hay como un nuevo aporte, ¿no? A ese punto voy yo. Sí. A ver, yo creo que mientras el testigo esté vivo, el caso nunca está cerrado. Exactamente. Ahí está el tema. Mientras el testigo esté vivo, el caso no puede estar cerrado, porque el testigo siempre tiene algo para aportar. Y acá en esto me quiero detener y sobre todo resaltar el trabajo que hizo el grupo Sirius, porque si bien en septiembre del año pasado, junto a Marina Chavelo, pudimos encontrar a Dionisio, pudimos dar a conocer su historia, pudimos tener a los médicos, pudimos traerlo en diciembre en el café presencial y lo pude conocer personalmente. Lo que hizo el grupo Sirius, lo prolijo que fue este evento y lo masivo, la historia de Dionisio hoy sí o sí llegó a un montón de lados. ¿Por qué? Porque aparte, como te decía, el trabajo que hizo también, el trabajo que se hizo de transmitir en directo, el trabajo que se hizo Chico Jarolá de sacar los extractos y colgarlo en su canal, hizo que los videos lo hayan levantado de un montón de lugares. Y esto de tener amigos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, historiadores, ufólogos de la vieja usanza, ufólogos nuevos que les gusta aplicar otras metodologías, y que el testigo esté vivo, eso da otra perspectiva de que el caso tiene que seguir siendo investigado. Claro. Entonces me imagino que ese habrá sido, como vos bien marcás, el momento cúlmine de la jornada, porque había una gran expectativa también en conocer a Dionisio, pero por lo que venís relatando, fueron dos jornadas muy parejas, muy parejas, en cuanto al nivel de expositores y a la participación del público. Terriblemente parejo. Creo que todo lo que es tecnología y a muchísima gente interesada en el fenómeno, la tecnología es una herramienta fundamental. Claro. Si bien siempre digo lo mismo, yo no la sé usar, me cuesta un montón todo lo que es la tecnología, siempre me estoy a la defensiva con la tecnología, pero es necesaria. La exposición que hicieron los chicos, más otras personas que llevaron también su tecnología, eso fue realmente un brochecito importantísimo. Y todo lo que se vivió el sábado fue tremendo, que no termina ahí, porque después terminamos todos yendo a cenar
a un bar, y el bar era toda la gente del Congreso, sentados afuera, que estuvo el amigo Flavio estuvo Flavio Vega, che, qué bueno Flavio, bueno, nos debemos un encuentro con Flavio, que hace tanto tiempo, la pandemia ha hecho esto, no, Lorena, estos amigos virtuales, hoy hablábamos con Nati, con mi señora justamente, dice, pensar que a Lorena no la conocemos personalmente, sin embargo prácticamente es como además de ser una amiga nuestra, es como una vecina, porque nos comunicamos todos los días. Y creo que ha pasado mucho en la pandemia, ¿no? Yo creo que hay que tomar, o sea, hay que saber ver el medio vaso lleno. Sí, claro. O sea, nos encerramos o nos encerraron, como cada uno lo quiere decir, no vamos a debatir eso ahora. No, seguro. ¿Qué teníamos? ¿Qué era lo único que teníamos? Esto, el teléfono, que se crearon estas plataformas Zoom, los streamers y todo eso. Bueno, aprovechemos y sepamos hacer lazos. Seguro. Sepamos hacer lazos de esa manera. Con Flavio y con la negra, también es como si, nos veríamos acá, somos los vecinos que vamos a comprar sí, totalmente. Verdura. Y a Flavio lo vi solo 2 veces en mi vida desde que lo conozco. Y una en Capilla del Monte y otra acá en Rosario. Y parece que nos conoce, y él es de San Francisco, Córdoba, yo soy de Rosario, estamos a 300 kilómetros, 250 kilómetros. Claro. Y bueno, y así con mucha gente, entonces lo que sucede conviene, y creo que este encuentro de este fin de semana también tuvo que ver con esto de saldar una propia deuda con uno mismo, es decir, estuvimos tanto tiempo encerrados, claro, y alguien hizo algo porque lo que hizo el grupo Sirius abrió las puertas para todo el que quisiera venir, no importaba quién quisiera, acá estaban las puertas abiertas para todos. Entonces todos los que vinieron fue porque tenían esas ganas de ese encuentro, sumado a que nos convoca lo que nos gusta, que es el fenómeno OVNI, ¿no? Seguro. Lorena, ¿cuáles son los planes para el Café Ufológico Rosario durante el mes de mayo, junio, julio, hasta donde nos puedas contar o hasta donde tengas planificado o bueno, hasta donde te lo imagines? Bueno, en cuanto que me lo imagines, ya trato de no imaginarme más nada, Carlos, porque es todo tan vertiginoso, es todo tan vertiginoso que se han presentado tantas cosas, no solo por la aparición de Dionisio, que bueno, que como vos dijiste, siento que, no sé si fue una revolución, pero sí realmente fue algo súper novedoso, y bueno, muy interesante, así, para hacerlo de alguna manera. Entonces por ahí trato de no imaginarme, trato de ir más al tiempo corto, aunque tengo muchos proyectos. En el mes de mayo, te digo, el cuarto viernes de mayo, que no tengo la fecha exacta, pero el cuarto viernes de mayo, como siempre en el canal de Carlos Yurchú, youtube.com/demonio, vamos a hacer el programa del mes, que ya lo tengo armado, que no lo hice en abril, porque obviamente en abril la idea era, el café se fue a Villa María. A Villa María, claro. Pero va a ser un tema súper controversial. Va a ser un tema controversial, y va a ser un tema en el que sí o sí, la respuesta por sí o la respuesta por no de lo que vamos a tocar la va a dar el público, no la vamos a dar los que estamos haciendo el programa. El público el que va a decir sí a esta propuesta o no a esta propuesta. No nos adelantás nada todavía, no sabemos nada. No puedo adelantar nada. Bueno, pero la semana anterior, o la misma semana del programa, sí. Sí. Así vamos a estar ahí firmes, viendo la programación. Sí, y la semana previa yo te voy a contar todo, pero no puedo adelantar nada. Pero lo que sí yo te puedo decir, que va a ser un tema controversial, un tema que no se habló nunca en ningún canal de YouTube. Es un debate, desde ya te digo que es un debate, es un tabú dentro de la ufología. Es un tabú dentro de la ufología. Literalmente es un tabú dentro de la ufología. Cuando se lo propuse a Carlos Yurchú, me dijo: Lore, si te animás, está genial, porque es un tabú dentro de la ufología.
Y espectacular. Creo que ya es momento que hay cosas que tenemos que hablarla. No va a haber ningún testigo, sí va a haber dos investigadores, pero no vamos a hablar de la investigación, sino de otro tema que tiene que ver a la ufología, pero donde el público va a decidir sí o no, porque el tema va direccionado hacia ese lugar. Ni gris, o sea, o blanco o negro, no se puede de otra manera. Ajá. Así de sencillo, porque bueno, creo que hay que hablarlo. Bueno, lo vamos a dejar, lo dejamos picando ahí, que la gente imagine, trate de deducir, y la semana previa al programa, ahí vamos a charlar nuevamente a ver qué nos podés adelantar en cuanto al debate, a la entrevista o debate o las dos cosas, no sé exactamente. Más o menos me imagino por dónde va a rumbear la cosa. Ahí nos vas a poner en situación para poder estar en el cuarto viernes de mayo. ¿A qué hora es, Lorena? 22 horas como siempre. Así que a cenar tempranito y prepararse el café para ponerse frente a la computadora o al celular para debatir. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, eso es mayo. Junio no tenemos todavía. Eso es mayo. Y hay algo, pero bueno, vamos despacio porque cuando digo que ya tengo esto para este mes, me surgió algo en el medio y, viste, entonces prometer es después decirle a la gente, más vale. Lo que sí te puedo ir adelantando, Carlos, porque incluso me encantaría tenerte ese día, conocerte también, a vos, a Nati, para el mes de octubre, fin de octubre, principio de abril, de noviembre, que recién este martes voy a saberlo con exactitud, vamos a hacer el evento presencial aquí en la ciudad de Rosario. Si todo va a ser bien, va a ser en el ECU, en el centro universitario, en pleno centro de la ciudad, con entrada libre y gratuita, porque ahí no se puede cobrar entrada, y eso va a ser a fin de octubre, principio de noviembre. Es un evento que lo venimos postergando desde la pandemia. Por la pandemia, justamente, la pandemia iba a ser cortita. Sí. Claro. Sí. Nada más que ahora se sumaron, por lo menos le estamos dando otra vuelta de tuerca en cuanto a cómo va a ser el evento, porque si algo quiero en esta ciudad es presentar estos proyectos como movimientos culturales, y cuando se habla de movimientos culturales no se puede ir solo a la oratoria, sino hay que ser amplio y entran muchas ramas de lo que es la cultura. Sí, toda la parte artística en sus diferentes facetas, por ejemplo. Totalmente, en sus diferentes facetas. Ya tenemos o sea, cuando nosotros hicimos con Luisito Costa de Maca, muestra de arte y cultura alienígena, Postales de Otro Mundo, que fue un concurso que se hizo con un subsidio que nos dio la provincia, gracias a Luisito, que hace unas gestiones divinas. Eso lo tenemos que traer de manera presencial porque es la culminación del proyecto. Sí. Así que eso va a estar. Y hay otras dos cosas más que tienen que ver con el arte en sus diferentes aspectos. Bien, Lorena, tenemos muy surtida la crónica hoy. Bueno, por hoy nomás, porque vamos a estar llamándote de acá 2 semanas seguramente. Por hoy te despedimos, te dejamos estos últimos 3 minutos para que agregues lo que vos creas conveniente y agradecerte nuevamente por ser parte de Las Puertas de Magonia. No, la agradecida soy yo, siempre a vos, a Guille, a toda la audiencia de Las Puertas de Magonia, como siempre, Carlos Yurchú, que me ofrece su canal, y estoy ahí mes a mes, a los cafeteros, que están ahí siempre, cafeteros, demoníacos, yo creo que ya somos un mix de un montón de cosas. Totalmente, es verdad. Sí, una fusión de cada uno desde su espacio, compartiendo hacia el otro, y nada, darle las gracias a cada uno que apoya, acompaña. Si me quieren buscar, me van a encontrar con el nombre de Café Ufológico Rosario, tanto en Instagram como en YouTube y en la fanpage del Facebook. Ahí me van a encontrar como Café Ufológico Rosario, y también está mi teléfono.
Muy bien, Lorena Ciarrata, coordinadora, directora, creadora, precursora del Café Ufológico Rosario, pero sobre todo amiga nuestra. Muchas gracias, Lorena. Te esperamos en próximos programas. Ahí estaré. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Lorena y Carlos, en esta entrevista. Y lo que se destaca, Carlos, es la pasión, ¿no?, con la que habla nuestra amiga Lorena. Sí, de hecho tiene una pasión enorme y además ha puesto a disposición su café ufológico en Rosario cuando lo organiza de manera presencial o cuando lo hace a través de YouTube, en el canal Demonios, que ahí mencionaba justamente Lorena, de Carlos Yurchuk, darle cabida a todas las corrientes, que eso es muy importante. Y bueno, nos pareció que teníamos que cumplir este mes con la parte ufológica, y la hemos tenido a Lorena, que seguramente los oyentes más nuevos, las oyentes más nuevas, no sé si la habrán escuchado, porque a Lorena me parece que hace ya unos meses que no la tuvimos. Sí. Pero bueno, es una colaboradora permanente y diríamos ha sido una columnista el año pasado, y bueno, este año obviamente esperamos volver a tenerla, y como columnista también, y de hecho hay ese encuentro del que ella habla en octubre o noviembre. Esperemos poder transmitir desde Rosario, inclusive sería un trabajo que nos debemos. Alguna vez hablamos con Lorena de hacer algo en duplex, ¿te acordás, Guillermo, del año pasado? Sí, lo recuerdo, y queda abiertas las puertas justamente de Magonia para poder hacerlo, porque tecnológicamente se puede hacer. Ellos están muy bien preparados en cada uno de los cafés, y sería muy bueno si en algún momento ahora con la normalidad, esta cierta normalidad, poder hacer un café ufológico aquí en Mar del Plata, porque hace falta. Yo no he visto muchos encuentros de este tipo. Vos sabés que los otros días, cuando estuvimos en el café literario, yo pensaba eso justamente. Tendríamos que hacer cada tanto un café ufológico y poder transmitir también, nucleándonos las personas que están interesadas en la temática, y por supuesto salir por la radio. Tenemos café, bueno, cafés amigos tenemos. Vos tenés, nos encontramos el otro día en otro, en Café Lolo, es decir, tenemos el lugar físico. Sí. Totalmente. Así que bueno, Guille, hemos hecho un viaje un poco más breve, a pesar de que nos fuimos más lejos. Nos fuimos a Rosario, pero bueno, ya nos encontraremos entonces en el próximo programa, el próximo martes. No vamos a anticipar el tema, no lo vamos a anticipar. Sí, les vamos diciendo a los oyentes, les recordamos a los oyentes que en junio vayan preparándose para escuchar estos programas a la carta, así que tienen varios temas para proponer. Habíamos hablado de la cuestión de las ciencias sagradas. Dentro de las ciencias sagradas, bueno, la cábala, la alquimia, algunos consideran la angelología o angelología como ciencia sagrada, la elfología. Bueno, ahí tenemos varios puntos. La cuestión parapsicológica, que la hemos hablado con nuestro amigo Ricardo de Inglaterra, que fue un poco el puntapié. Y dentro de esos temas tenemos cuestiones de fantasmogénesis, psicofonías y otros. Así que vayan planteando la temática, por supuesto, como siempre decimos, para analizarlo con la mayor seriedad posible. A veces algunos oyentes se nos enoja, ¿no? Porque dice, pero ustedes no creen en nada. No, es que en realidad no se trata de creer o no, se trata de interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? En el mundo simbólico, en el mundo fenoménico y en el mundo de lo imaginal. Así que bueno, Guille, estaríamos entonces el martes próximo preparados para hacer otro viaje desde las puertas de Magonia. Estamos en todos lados. También
las redes. Compartinos. Seguinos. El otoño 2022. También en las redes. Instagram, @GDS Radio Mundial. YouTube, @GDS Radio Mundial. Facebook, @gdsradio.com.ar. Twitter, @GDS-radio.